Ok, hablemos de ruido. ¿Por qué en las industrias en la actualidad es importante para el bienestar y la salud de los trabajadores el considerar el ruido? Entonces, el ruido puede tener efectos psicológicos y puede tener efectos físicos en la biología de un ser humano. Pero para hablar primero, antes del ruido, hablemos de lo que sería la acústica. La energía acústica puede incluirse dentro de lo que nosotros entendemos como un sonido. ¿El sonido qué es? El sonido es una variación o una expansión de variaciones de presión de la atmósfera en la cual vivimos. ¿A qué nos referimos con eso? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos esto, ¿sí? El sonido que escuchamos, ¿sí? No es otra cosa que una cantidad de cambios en la presión del aire. Es decir, que cuando golpeamos el pizarrón, ¿sí? El pizarrón se mueve, vibra, y esas vibraciones empujan las moléculas de aire, ¿sí? De esta forma. Si tenemos el pizarrón va a vibrar, ¿sí? Moviéndose hacia adelante y hacia atrás, y eso va a producir que se presione las moléculas de aire, formando una cantidad de ondas de presión. Cada vez que el pizarrón avanza y retrocede, va a producir una zona de alta presión y una zona de baja presión, y estas se van a una velocidad de 460 metros por segundo más o menos, que es la velocidad del sonido. Y estas ondas de presión van a viajar hasta el oído de un ser humano, ¿sí? Acá. Y van a alcanzar las estructuras internas. Recordemos, vamos a quitarle el ojo acá mejor. Recordemos que en el interior tenemos una membrana, y en esa membrana se va a ver empujada y retraída. Se va a mover hacia adelante y hacia atrás por causa de las ondas de presión que nosotros tenemos acá, y eso va a causar que se mueva el tímpano y los huesos del oído interno, y eso va a producir movimiento en el caracol, y eso ya se conecta a través de una célula, de una cantidad de células, con el cerebro humano, y entonces nosotros tenemos la sensación de sonido, ¿sí? Es decir, que si nosotros escuchamos un ruido, ¿sí? Y este ruido o este sonido, ¿sí? Lo interpretamos como un golpe. Sabemos que es un golpe del pizarrón, pero eso es una interpretación de nuestro cerebro de esas ondas de presión que están llegando hacia la membrana del tímpano, y que de ahí se derivan a través de toda la estructura biológica que ya venimos estudiando desde la primaria, ¿sí? Se convierte en impulsos electroquímicos, y entonces llega al cerebro, ¿sí? Al centro del sonido de los sentidos del cerebro, y entonces nosotros interpretamos eso como un sonido. Es decir, que también en el sonido hay una interpretación por parte del cerebro. Pero básicamente el sonido podemos analizarlo como una onda mecánica. El sonido es una onda mecánica. ¿Por qué? Porque necesita un medio para poder viajar. El sonido no es otra cosa que cambios o ondas de cambio de presión del aire que está circundando. Es decir, aquí tenemos una zona de alta presión y aquí tenemos una zona de baja presión, otra zona de alta presión y una zona de baja presión. Entonces, estos cambios en la presión que están avanzando, ¿sí? Es lo que nosotros interpretamos como sonido, ¿sí? También podemos decir que el sonido va a tener un tono, lo que entendemos o lo que conocemos como frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es la cantidad de ciclos que van a ocurrir en esta onda de presión. Es una onda senoidal, ¿sí? En un espacio de tiempo de un segundo. La cantidad de ciclos por segundo
se conoce como hertz. Esta es los ciclos por las ondulaciones por unidad de tiempo. La unidad de tiempo básica para la física es el segundo, y esto es lo que nosotros convertimos a hertz. Entonces, por ejemplo, en algunos aparatos de sonido, bocinas y cosas por el estilo, encontramos esta referencia de hertz. ¿Pero qué son los hertz? Los hertz son las ondulaciones que se producen en un espacio de tiempo de un segundo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con el sonido? Bueno, la voz humana está más o menos entre los 1000 Hz a 2000 Hz, por ahí más o menos, tal vez un poco más abajo, 800 Hz a 1500 Hz, por ahí vamos a encontrar frecuencias de sonido, frecuencias vocales, la voz humana, ¿sí? Es decir, que nosotros no podemos hablar con una tonalidad demasiado elevada, ¿sí? Ni demasiado baja. La voz humana está dentro de un cierto margen. Podríamos hablar de alrededor de los 1000 y los 2000 Hz, ¿sí? 1000 Hz es un aproximado, por supuesto. Hay tablas que nos dan una referencia más precisa de esto, pero para dar una referencia, 2000 Hz, ¿sí? Por ahí, que son ondas que se consideran medias. Dentro de las ondas medias, ahí encontramos la voz humana, ¿sí? Ahora, las frecuencias bajas, que podrían estar de 1000 Hz hasta 1 Hz, o casi menos de 1 Hz, pero no digamos 0 porque 0 no es nada, ¿sí? Pero 1 Hz podría tomarse como una frecuencia baja. El ser humano escucha hasta los 20 Hz. Eso es lo menos que escucha una persona en cuanto a frecuencia, ¿sí? Y las frecuencias más altas que podemos escuchar los seres humanos son más o menos los 20 kHz o los 20.000 Hz. Vamos a poner con K por el espacio. 20 kHz o 20.000 Hz, ¿sí? Es más o menos el límite de audición para un ser humano. Por supuesto que si hablamos de frecuencias más altas, digamos 50 kHz. 50 kHz no es que no sea el mismo tipo de energía o que ahí se acabe la energía. Eso es un poco de ego por el parte del ser humano. El sonido no se termina en 20 kHz, sino que hay más para arriba. ¿Qué es lo que pasa? Que estos sonidos, ¿sí? Lo que llamaríamos ultrasonidos, que ultrasonido es arriba del sonido. Sonido es lo que escucha el ser humano según algunas concepciones, pero si hablamos de ultrasonido, hablamos de frecuencias arriba del sonido, arriba de la audición humana. Es decir, que desde aquí para acá, ¿sí? Está la audición humana. Audición humana, ¿sí? Eso no significa que no existan sonidos más altos. O sea, los delfines, los murciélagos, algunos tipos de aves, inclusive los insectos, es posible que escuchen frecuencias más altas que estas, ¿sí? Entonces, los delfines, definitivamente, los murciélagos, escuchan los gatos, los perros, escuchan frecuencias más altas que las que escucha el ser humano. Ahora, animales como las ballenas también escuchan ultrasonidos, pero también escuchan infrasonidos, ¿sí? Frecuencias más bajas de 20 Hz, ¿sí? Inclusive probablemente hasta 1 Hz o menos, ¿no? Porque no existe, ¿sí? Pero, por ejemplo, elefantes, ballenas pueden escuchar sonidos mucho, mucho más bajos que lo que escucha el ser humano, ¿sí? Entonces decíamos que la voz está más o menos por acá, la voz humana, pero por ejemplo, una trompeta o un sonido metálico de un triángulo o una batería, los platos de una batería, ese pss, 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 que hace la batería, está en un rango de frecuencia de los 10.000 a los 20.000. Entonces, estas frecuencias son altas. Estas frecuencias son frecuencias, aquí las estamos poniendo, frecuencias altas. Altas para la concepción de aparatos de música, por supuesto, ¿sí? Claro que aquí son más altas todavía.
¿sí? Las frecuencias bajas sería, por ejemplo, el bombo de la batería o el bajo, que por eso le llaman bajo, porque las frecuencias que está reproduciendo son frecuencias bajas. Entonces, de ahí que se hable cuando se refiere a aparatos de sonido de las frecuencias altas o los altos, los bajos, los medios, y por qué son importantes. Si nosotros queremos resaltar la voz humana, entonces probablemente vamos a estar subiendo, ecualizando frecuencias que están en estos márgenes, ¿sí? Si queremos acentuar los sonidos metálicos, sonidos altos, ¿sí? Vamos a trabajar con estas frecuencias más elevadas, ¿sí? Las frecuencias bajas, pues, por ende, acá. Entonces, esto es el sonido en cuanto a frecuencia y su naturaleza. Pero también el sonido tiene intensidad. Podemos tener una cantidad, podemos medir la cantidad de potencia que está, o de energía mecánica que está ejerciendo esta onda de sonido. El sonido, ¿sí? Como cualquier movimiento de masa, tiene energía cinética, ¿sí? Ahora, esta energía cinética la podemos traducir a si está experimentándose o manifestándose a una velocidad de joules por segundo. Podemos convertir esta energía cinética en potencia, es decir, podemos medirla en vatios. Puede medirse la cantidad de vatios que va a existir en una cierta frecuencia, pero normalmente el sonido comúnmente no se mide en vatios, sino se mide en decibeles. Entonces existe una escala de transformación donde nosotros, en lugar de analizar el sonido en función de la potencia, que sí se puede, por supuesto, y en función de la energía también se puede, pero como todo tiene que estar unificado, entonces la manera más sencilla de analizar el sonido es a través de la escala de decibeles. Ahora, ¿a qué se refieren los decibeles? Los decibeles se refieren a la intensidad de sonido que podemos tener en un momento dado en algún lugar, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de un decibel, que eso se abrevia 1 de minúscula porque es un submúltiplo, decibel, B mayúscula. Entonces, un decibel es el sonido más pequeño que puede escuchar un ser humano normal, en promedio, por supuesto. Una persona que tenga deficiencias auditivas, pues va a escuchar menos. Una persona que esté, pues qué sé yo, más allá de la media, entonces probablemente quizá pudiera escuchar un poco menos. Pero digamos que en promedio los seres humanos escuchan como mínimo un decibel. Ahora, la intensidad o la escala en decibeles es una escala logarítmica. La intensidad del sonido decrece de manera exponencial. Quiere decir que nosotros tenemos un punto central donde tenemos una fuente de sonido. Si el sonido es útil, interesante, sonido. Si no es interesante y no es útil y no hay información, ya se puede catalogar como ruido, ¿sí? Porque eso es muy relativo. Pero si tenemos una fuente de sonido, si yo golpeo el pizarrón, el sonido se expande en todas direcciones, ¿sí? Se irradia en todas direcciones, sería la palabra correcta, se irradia en todas direcciones, ¿sí? Pero a medida que la potencia se viaja a una distancia mayor, si yo tengo acá un punto central donde tengo 10 vatios de intensidad de potencia, por ejemplo, de sonido, pero si esto se alejó ya una distancia de 1 metro, esta potencia de 10 vatios se regó, se distribuyó a todo lo largo de una circunferencia que tiene como radio 1 metro. Pero si ahora lo medimos a una distancia radial de, digamos, 10 metros, ¿sí? Y yo mido en este punto la potencia, ¿sí?, de ese sonido. Entonces la potencia de este sonido va a ser increíblemente menor que la potencia que voy a tener acá. Quiere decir que la intensidad del sonido decrece, ¿sí?, no de manera lineal, sino que de manera exponencial, porque tiene que
repartirse en todas direcciones en una esfera, de hecho no una circunferencia, sino en una esfera, que a medida que va creciendo el radio, el diámetro de la esfera o la superficie de la esfera va creciendo de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque solamente el perímetro es pi por r al cuadrado. Entonces, si yo aumento de 1 metro, ¿sí?, a 2 metros, entonces ya no es 1 metro al cuadrado, sino son 2 metros al cuadrado, que son 4. Y 3 metros al cuadrado son 9. Y 10 metros al cuadrado son 100. Entonces, quiere decir que en 10 metros, ¿sí?, se repartió a la centésima parte. Entonces, el crecimiento, ¿sí?, de la superficie y por ende la disminución de la potencia es exponencial. Y de ahí que por ello sea mejor referirse a decibeles, ¿sí? Porque de esa manera nosotros podemos saber cómo se va disminuyendo de manera también exponencial la cantidad de sonido a través de la distancia y también de la manera en la que se suman o se interponen, se sobreponen los sonidos en general, ¿sí? También sigue un comportamiento que es exponencial, ¿sí? Entonces, de tal manera que en decibeles fácilmente nosotros podemos decir que el sonido más bajo que puede dar una persona, que puede escuchar una persona, el sonido más pequeño es un decibel. Un decibel, ¿sí? ¿Se puede ver acá todavía? Entonces, un decibel. Ahora, 2 decibeles, ¿sí?, o 3 decibeles sería el doble de lo mínimo que se puede escuchar. Entonces, hasta probablemente la voz humana, si una conversación probablemente fluya en el orden, ¿sí?, la voz humana, en una conversación normal, no gritando, no haciendo escándalos, una conversación normal probablemente esté alrededor de los 10 decibeles. 10 decibeles. Entonces, si nosotros escuchamos un ruido, una zona, un espacio ruidoso, probablemente ya se considere como bullicioso o con mucho sonido, ¿sí? Para no poner ruido, mucho sonido, muy sonoro. Ya estaríamos en el orden de los 60 decibeles. Por ejemplo, una fiesta, ¿sí? Una fiesta no tan escandalosa, probablemente esté en el orden de los 60 decibeles, que podría ser una intensidad, pues, moderada de sonido, ¿sí? Fuerte, pero moderado, ¿sí? Arriba de los 60 probablemente ya resulte un poco molesto, ¿sí? Entonces, alrededor de, por ejemplo, 80 decibeles, ¿sí? Entonces ya podemos considerar que ya existe una cierta cantidad de molestia, ¿sí? Ya puede ser molesto, ¿sí?, alrededor de los 80 decibeles. O sea, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de una discoteca muy ruidosa, un lugar muy sonoro. Entonces, ese sonido que ya puede ser irritante, ¿sí?, probablemente ya vaya en el orden de los 80, quizás hasta los 100 decibeles. Entonces, un ambiente con 100 decibeles, que ya se considera ruidoso, ¿sí?, muy molesto, entonces ya va a generar, por un lado, daños al oído y por otro lado, puede generar problemas psicológicos y a largo plazo, porque el vivir en un ambiente muy ruidoso genera estrés y el estrés a la larga va acumulándose y va produciendo también un daño a largo plazo, no solamente pérdida del oído. Ahora, cerca de los 120 decibeles, ¿sí?, tenemos lo que conocemos como el umbral del dolor. ¿Qué significa eso? Que alrededor de los 120 decibeles,
120 decibeles, ya no es sonido lo que se escucha, es dolor lo que se siente. Entonces ya ahí estamos en una zona donde podemos dañar los tímpanos, los oídos, con mucha facilidad. Entonces, en un ambiente donde haya tanto ruido, por ejemplo, la turbina de un avión, afuera de un aeropuerto, no adentro, sino cerca del avión cuando está despegando, estamos hablando de un espacio donde vamos a tener una intensidad de sonido de 120 decibeles. Arriba de los 120 decibeles probablemente los oídos explotan, ¿sí? Entonces vamos a tener daño permanente e instantáneo del aparato auditivo. Entonces no se puede estar en un ambiente, ¿sí?, que esté en esta zona. Digamos que arriba de 60 decibeles, entonces probablemente ya recomendemos que la gente utilice tapones para los oídos, protectores, porque si no, a la larga, en ambientes muy ruidosos, a la larga vamos a tener daños a los oídos. También ocurre cuando la gente utiliza mucho tiempo los audífonos, también no se da cuenta porque que va perdiendo la audición, porque simplemente escucha un poquito menos y le da más volumen, entonces, y vuelve a escuchar bien, y de repente ya escucha un poquito menos y le dio más volumen, entonces volvió, pero lo que está perdiendo es capacidad auditiva. Entonces, en un momento dado, cuando vayan y le hagan una revisión, pues ya tiene el 80%, el 60% de su capacidad auditiva. Entonces, no se recomienda tener audífonos con mucho volumen. Son muy dañinos. Y si nosotros estamos en ambientes ruidosos, exponiéndonos a largo plazo, podemos tener problemas de estrés, ¿sí? Porque el ruido genera estrés y eso genera una cantidad de situaciones o de daños psicológicos. Ahora, si son extremos, ¿sí?, si la intensidad de sonido es extremo, entonces definitivamente el no usar protectores es dañino automáticamente. Entonces, por eso que la gente en el aeropuerto, si nosotros vemos cuando están trabajando en el avión, todos están con protectores auditivos, porque si no pueden sufrir daño muy fácilmente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso es rapidito, ruido. ¿Qué es el ruido?